La vemos en Primera de Reyes, en Primera de Reyes 10. Hermanita Laurita, ¿usted podría ayudarme con la lectura? Primera de Reyes 10, del 1 al 13. Sí, hermana Diana. La reina de Sabá visita a Salomón. ¿Escucha? Sí. Sí. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, y traía también de Ofir muchas maderas de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que lo que pidió. Además de Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Amén. 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 Aquí vemos una historia bien interesante, ¿cierto? Una historia donde parece bien cortito, ¿no? Pero la enseñanza que nos deja es bien grande esta porción de la escritura, mis amadas hermanas. La hermanita Laurita leía lo vamos a desglosar de varias formas. En el primer capítulo vemos que la reina de Sabá llega a Jerusalén. Sabá queda al sur, lo que conocemos hoy como el suroeste de Arabia. Entonces todos sabemos que es un lugar bien rico en oro y en madera y sobre todo en especias. Es un lugar muy rico en especias. Entonces, y la reina, vemos que aquí la reina estaba muy motivada, ¿cierto? Ella estaba muy motivada en ver a Salomón, porque era muy famoso Salomón por la sabiduría y por la riqueza. ¿Recuerdan por qué Salomón fue tan sabio? Porque Dios le bendijo. Porque el Señor le dijo que le pidiera, ¿cierto? Y él le pidió sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría y le añadió riquezas, grandes riquezas. Pero recuerdan también que hay una porción bien hermosa que dice que ni aún Salomón se vistió con tanta belleza. Como las flores del campo. La flor del campo, exacto. O sea, el Señor es hermoso. Mire cómo compara esa riqueza de Salomón, esas vestiduras de Salomón con una flor del campo, para que nos demos cuenta que el Señor no mira como nosotros miramos. Su mirada es infinita, su mirada va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos finitos y terrenales. Del capítulo 2 al 5
vemos lo que vio la reina cuando llegó. Entonces dice que la reina tenía muchas preguntas, ¿cierto? Ya llegó con muchas preguntas. ¿Y qué pasó? Que Salomón se las contestó todas, ¿cierto? Ella llegó con acertijos, con preguntas difíciles de diplomacia, de ética, entre otras. Y esta reina vemos que era una reina que estaba familiarizada. Ella no era cualquier, como decimos en mi tierra, cualquier lagañemico. Era una reina que tenía mundo, que sabía y que sabía lo que era vivir entre riqueza, vivir entre sabios. Y aún así, ella de vivir en tanto, de tener tanto mundo, dice que se quedó corta, que la gente se quedó corta en lo que le contó con respecto a Salomón, ¿cierto? Dice que se quedó abrumada por la sabiduría que tenía Salomón y por ver la majestuosidad de su reino, porque no había visto tanta sabiduría en un hombre y tanta majestuosidad de un reino. Y del 6 al 9 vimos cómo reaccionó la reina de Saba. Dice que admirada, porque era mucho más grande de lo que ella había descrito. Y ella dice algo bien importante, es una alegría servir a un rey sabio. Es una alegría, le dice a los maestresalas, perdón. A los sirvientes de Salomón les dice, es un placer servir a un rey tan sabio como este. Pues mucho más placer debemos sentir nosotras y mucho más alegría debemos sentir nosotras de servirle al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Es mucho mayor, dice que nada se compara con la gloria, la belleza y la sabiduría de nuestro buen Señor Jesucristo. Ella se daba cuenta de la bendición que Jehová le había prometido y había cumplido, ¿cierto? Jehová le había prometido al pueblo si se mantenía en sus preceptos, si se mantenía adorándole. En Deuteronomio 28, si quiere alguna hermanita que me ayude, Deuteronomio 28 del 1 y el 10, para que lo tenga ahí a la mano. 28 del 1. Del 1 al 10, sí. ¿Lo leo? Bueno, mi hermanita Nancita, gracias. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Amén. Amén. Aquí vemos esa promesa tan hermosa del Señor, ¿cierto? Dice que si andamos en sus estatutos y en sus caminos. Y no es un andar perfecto, porque vimos cómo David falló, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que no le falló a David? El reconocer al Señor como su Dios, el humillarse. Entonces nosotros nos podemos equivocar como se equivocó David, o tal vez como se equivocó Salomón, porque sabemos que Salomón también se equivocó, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con David? Que David le reconocía en su caminar. Porque como vemos en Mateo, recuerda que Mateo dice, oíste que fue dicho. Por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo te digo que aquel que siquiera piense mal contra su hermano, ya lo está matando en su corazón. O sea, ¿a qué apela el Señor?
a nuestro corazón. Eso es lo que mira el Señor, la intención de nuestro corazón. Que siempre nuestra intención sea buscarle, que siempre nuestra intención sea agradarle al Señor. Yo sé que a veces se nos complican las cosas, a veces estamos como Marta para aquí y para allá, pero el Señor mira nuestro corazón y nuestra intención. Y si nuestra intención es agradarle y es amarle, téngalo por seguro que el Señor no nos va a dejar. Dice que el que no escatimó ni siquiera a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar con él juntamente todas las cosas que queremos para seguirle? Si esa es la intención de nuestro corazón, seguir al Señor, amarle, amarle como Él nos pide, de amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Si eso es lo que anhela nuestro corazón, buscarle, así el enemigo, así nuestro propio corazón nos presente miles de obstáculos, el Señor nos va a ayudar a vencerlo, mis amadas hermanas. Pero es lo que tengamos en nuestro corazón. Entonces examinemos bien el corazón, pidámosle al Señor que lo examine, dice, examina, oh Dios, pesa mi corazón y mira si en ellos hay maldad que se desvíe y encamínalo, Señor, por tus caminos y por tu verdad. Ahí vemos cómo la reina, la reina era estudiosa también, ¿cierto? Y ella se da cuenta de esa promesa que el Señor le había hecho al pueblo de Israel si andaba en sus estatutos. Y ella declara, ahí vemos entre esos versículos del 6 al 9, que ella declara una bendición sobre Jehová. Pero esto no significa que ella se hubiera convertido. Ella solamente se da cuenta de que Jehová ha prometido darle abundancia a su pueblo si andaba en sus estatutos, y ella se dio cuenta que el Señor lo que promete, Él lo cumple. Si tomamos a la reina, y aquí viene la parte importante, mis amadas hermanas, porque el Señor en Mateo 12, quiero que alguien lo tenga abierto, Mateo 12:12, ¿por qué el Señor toma como referencia a la reina de Saba? ¿Por qué el Señor no la dejaría ahí como escrita, como referente para que nosotros la estudiásemos? 12, 4, Mateo 12, ¿qué? 4:2. 12, No, era 12. 12:4:2. ¿No es 12, 4:2? 12. Ah, 12:12. 12, 12. Ah, pero aquí en el libro dice 12:4:2. Ah, dice, De pues, pronto, donde aparece la reina de Saba, en Mateo. Porque ahí Jesucristo le dice a los felices, le Sí, dice que la reina es la del sur 42. quería saber, viajó muchos kilómetros para conocer a Salomón, debido a que él tenía muchos conocimientos y era muy popular. Entonces, ellos que tienen a Jesucristo, no, ¿qué más quieren? Pues no se conforman con Jesucristo, una cosa así. Bueno, 12:42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, Amén. Jesucristo. El Señor la toma como ejemplo. No sabemos si ella se convirtió, la Biblia no lo dice. Ella dice que ella simplemente se regresó a su casa y vio que era evidente el Dios de Salomón, lo real que era, lo fiel que era, pero no nos dice que ella se haya convertido, pero el Señor la toma como referente para mirar cómo es un buscador, ¿cierto? Vemos que Salomón le impresionó a ella con su riqueza y su esplendor, pero no vemos que ya se haya transformado el corazón. Entonces, pero sin embargo el Señor la toma como ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Que no es con estrategias, que no es con riquezas, que no es con esplendores externos, sino es del que el Señor tiene misericordia y le permite abrir sus ojos espirituales. Pero el Señor nos quiere también dar un ejemplo con ella. El Señor dice, Jesús usó a la reina de Saba como un ejemplo de un buscador. Si la reina de Saba buscó a Salomón y el esplendor de su reino tan diligentemente, ¿cuánto más deberíamos hoy nosotros buscar a Jesús diligentemente y la gloria de su reino? Imagínense todo lo que hizo la reina de Saba. La reina de Saba viajó desde lejos una gran distancia, trajo un séquito enorme, una cantidad de obsequios para dar. Vino a preguntar y aprender porque ella le gustaba entender, tener discernimiento.
vino a conocer las riquezas del rey. Vino por un tiempo que ella no sabía ni cuánto tiempo era que le iba a llevar. Y vino a expresarle todas las dudas que ella tenía en su corazón. Es el que el Señor nos quiere dar a entender aquí. Si ella, sin tener el discernimiento que tú y yo tenemos, hermanita amada, en este momento, que nos es dado por el Señor y por su precioso Espíritu, hizo tanto para buscar al Señor. El Señor nos dice, cuánto más ustedes, que son mis hijos, tienen que buscarme y ser diligentes y ser intencionales en buscarme, en inquirir y en obtener discernimiento. ¿Cómo obtenemos discernimiento, mis amadas hermanas? Hemos estado mirando, no sé si han escuchado los audios que les he enviado. Sí. Y ahí nos dice cómo obtener discernimiento. ¿Alguna me podría decir cómo obtenemos discernimiento nosotras, los hijos del Señor? ¿Por qué medio? Ah, ahí está. Se le pide a Dios y se analiza la palabra. Se saca lo bueno de lo malo. Amén. Amén. Se cuenta de que hay cosas, porque por lo menos en ese estudio habla de que muchas veces en las iglesias dejamos entrar falsas y malas doctrinas, y porque no queremos separar lo bueno de lo malo, no queremos darnos cuenta de que hay cosas que son malas, porque si no son buenas es porque son malas, así de simple. Dice que para aprender a discernir lo malo hay que conocer lo bueno, ¿cierto? Y que para conocer lo bueno nosotros tenemos que aprender a través de nuestra norma de fe y conducta. Si no somos diligentes leyendo la palabra del Señor, no vamos a poder discernir cuando alguien nos dice algo que es verdadero, bíblico, y algo que no es bíblico. Entonces, la mentira muchas veces se mete sutilmente, con mucha mentira y algo de verdad. Y entonces la gente, como no leemos, como no tenemos el hábito de empaparnos de la verdad, entonces podemos creernos, o es una verdad con una pequeña mentira, que viene siendo mentira también, ¿cierto? Entonces, todo lo que se salga de la palabra del Señor es falso. Para nosotros los hijos de Dios, nuestra norma de fe y conducta es la palabra del Señor, y todo lo que pasa en el mundo, siendo nosotras mujeres, esposas, amigas, hermanas, todo tiene que pasar por el lente de la palabra del Señor. Porque dice, como dice Pablo, por ejercitar los sentidos, aprendemos a discernir lo bueno de lo malo. ¿Y cómo agudizamos estos sentidos? ¿A través de qué lente? Tenemos que hacerlo a través de la palabra. Por eso es tan importante, mis hermanas amadas, los medios de gracia que el Señor nos dejó. Primero, como decía Dayanita, la oración, porque dice que el que esté falto de conocimiento, pídale al Señor, pídaselo. Yo no sé cómo ser madre, pero el Señor sí lo sabe, y su palabra lo dice. Y lo que es espiritual se discierne espiritualmente. Yo no sé ser esposa, pero el Señor sí en su palabra me lo deja. Y yo voy al lente de la palabra y yo sé, el Señor me dice cómo tengo que ser madre, cómo tengo que ser hermana, cómo tengo que ser esposa, cómo tengo que ser parte de una sociedad como empleada, como jefa. Todo eso el Señor nos lo enseña a través de la palabra. No hay nada en el mundo que no esté en la palabra del Señor, que nos pase por ese lente. Nosotros no podemos coger algo del mundo porque me gusta y algo de la palabra que se me acomode, porque seríamos tibios, ¿cierto? Entonces, nuestra norma de fe y conducta siempre tiene que ser la palabra. No es fácil, mis amadas hermanas, porque es una lucha continua. Estamos todas en el mismo proceso de caer, orarle al Señor por sabiduría y levantarnos. Aún yo llevo 14 años, 13 años en la palabra y sé que me falta mucho. Yo sé que mis hermanitas que llevan más poquito, que están empezando también, las que llevan más tiempo también les hace falta.
O sea, es un proceso, un crecimiento continuo, siempre a la luz de la palabra, porque es la única forma de tener discernimiento. Lo que la reina de Saba quería era sabiduría. Eso era lo que ella quería. Y por eso ella buscaba tan diligentemente la sabiduría. Y nosotros sabemos cuál es la fuente de la sabiduría. Y tenemos que ir diligentemente a la fuente de la sabiduría y extraer de ella todos esos tesoros que hay ahí. Y por eso el Señor la toma como ejemplo, porque la Biblia no nos dice que ella se haya convertido. Bueno, la Biblia no, de pronto, históricamente, la Biblia no lo dice, pero históricamente dicen que por las tradiciones y las fantasías, la reina de Saba tuvo un hijo con Salomón, que fue llamado Menilec, y que es como el antepasado de los etíopes. Eso es lo que históricamente se sabe. La Biblia no lo dice, entonces tampoco lo podemos dar por cierto. Es algo que se supone por historia que podría ser posible. Pero lo que la Biblia sí nos dice es que fue una reina que tenía mucho dinero, que tenía mucho poder, muchas tierras, muchas riquezas, y aún sin embargo ella no se conformó con eso y buscó la sabiduría diligentemente. Ella sin saber dónde estaba la fuente de la sabiduría, porque ella se deslumbró con Salomón y su reino. Pero nosotros sabemos que la sabiduría no era de Salomón, sino que la sabiduría era un don que Dios le había dado a Salomón. Entonces, mis hermanas amadas, el llamado es diligentemente a buscar la sabiduría en la fuente de la sabiduría, que es nuestro Señor, que es la Escritura, mis amadas hermanas. Yo las invito cada día, que sé que es difícil, a veces por nuestros afanes, por nuestras carreras, por nuestros compromisos, por nuestros propios corazones, por nuestras inclinaciones. Pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr, mis amadas hermanas, dedicarle ese tiempo al Señor, esos minutos que son importantes. Dice, cierra tu puerta y a solas habla con el Señor. ¿Te falta sabiduría? Pídesela al Señor. ¿No sabes cómo ser madre? Cuéntale al Señor. ¿No sabes cómo ser esposa? Cuéntale al Señor. Y Él te habla a través de su palabra. Y Él te escucha. Que el Señor nos ayude a discernir espiritualmente lo que es espiritual. Dice que nosotros los espirituales podemos juzgar a todo el mundo, no que el mundo nos juzgue a nosotros, porque ellos no entienden lo espiritual. Nosotros podemos juzgar al mundo porque entendemos lo espiritual. Para ellos estas palabras son locura, para nosotros son vida. Por eso nosotros podemos juzgar lo que es bueno de lo que es malo, porque el Señor nos ha dado su espíritu y nos ha capacitado para buscar, para tener discernimiento. Si nos quedamos tomando leche, mis amadas hermanas, no vamos a crecer y vamos a ser como las olas, llevadas por cualquier viento de doctrina. Así vamos a ser. Pero tenemos que aprender a comer vianda también, a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a vivir en su palabra. Y eso es un proceso, son sentidos que se ejercitan, como dice Pablo. Hay que ejercitar los sentidos, hay que ejercitar la piedad, hay que ejercitar la mansedumbre, hay que ejercitar la tolerancia, hay que ejercitarla, ser intencionales. Sé que me equivoqué, Señor, me equivoqué otra vez. Ayúdame, quiero ser diligente. Y mañana vuelvo y lo intento. Señor, me equivoqué. Señor, quiero ser diligente. Quiero amarte como tú me mandas que te ame y amar a mi prójimo como tú quieres que yo lo haga, Señor. Y ser esa esposa, y ser esa madre piadosa, y ser esa hermana, y ser esa sierva tuya que te quiere servir, mi Señor, diligentemente. Y el Señor dice, Él pesa los corazones. No es tanto mis obras, porque es lo que Él mira es el corazón, mis amadas hermanas. Eso quería hoy comentarles sobre la reina de Saba, de lo que el Señor nos enseña a través de ella. Y en el capítulo del 10 al 13 vemos un intercambio de obsequios, donde la reina de Saba le dice que le da una cantidad de especias a Salomón, como él nunca había visto, porque era un reino muy rico en especias, pero que Salomón también le da, ¿cierto?
Dígame, Dayanita. Señorita, perdón, señora. Yo quería acotar de que tú sabes que ella, su tierra era muy rica en perfumes y cosas de esas. Por allí pasaban muchas caravanas, muchas personas, y por eso llegó a ella el conocimiento. Y como tú dices que todo uno se lo tiene que pedir a Dios y Salomón su sabiduría provenía de él. Por lo menos en la parte de que Jesús hace referencia a la reina del sur. Yo creo que él lo hace porque esa parte habla de la mala generación, de que se levantará una generación mala que pedirá señales. Por lo general, el ser humano siempre está pidiendo señales. Nosotros somos muy idólatras y siempre queremos muestras del poder de Dios y ese tipo de cosas como que, entre comillas, para creer. Entonces Jesucristo dice que cuando esa generación de maldad se levante, la reina del sur vendrá también, porque ella viajó muchos kilómetros porque estaba muy sorprendida con la sabiduría de Salomón. Sin embargo, yo presumo que ella no se convirtió porque ella se dejó deslumbrar por lo que era la sabiduría y lo que daba en sí la sabiduría como tal. El libro dice que ella era una mujer muy inteligente, muy eficaz para los negocios, porque nadie podía gobernar una tierra tan grande y tan rica como la tierra de ella. Y para que una mujer lo hiciera era porque era demasiado inteligente. Entonces ella, cuando Jesucristo le dice a los fariseos que en lugar de que la reina del sur viajó tanto tiempo para ver la sabiduría de Salomón, y ellos que tienen a Jesucristo con ellos, no les basta como señal, ¿me entiendes? Que para qué una señal, si lo llamaríamos tangible, física, intangible, como sea, si tienen a Jesucristo como tal. Entonces, yo presumo que lo que podríamos extraer de aquí es que a pesar de cualquier don, cualquier señal, cualquier cosa que nosotros podamos ver, eso es visual. Eso es visual y todo eso, si está allí, ¿quién lo da? Jehová, ¿verdad? Porque en este caso fue Jehová quien le dio la sabiduría a Salomón. Entonces, ella no entendió eso. Ella no entendió que en lugar de dejarse deslumbrar por la sabiduría de Salomón, debió haber visto como el origen de la sabiduría de Salomón. Si ella lo hubiese entendido, porque ella le hizo muchas preguntas y quedó pues más sorprendida aún con todo, porque todo lo que ella le preguntó, ella se lo respondió. Pero en sí ella no entendió el verdadero significado de esa sabiduría, porque si ella hubiese entendido que esa sabiduría provenía de Jehová, ella se hubiese convertido y hubiese recibido, me imagino, que la verdad, se hubiese rasgado el velo en sus ojos, qué sé yo, y ella hubiese pedido también sabiduría y hubiese obrado de manera de que Dios la hubiese bendecido con más cosas de las que ella tenía. Entonces, por lo menos en eso Jesucristo dice, entonces uno ya sabe que uno tiene que pedirle todo a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque Él es el único. Es decir, Él no puede hacer como... Con respecto a eso que estás diciendo, ella sabía quién era. Mira, leemos en el versículo 9, dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Ella sabía, porque le habían dicho, ¿sabes qué es lo que pasa? Hay algo bien interesante que has tocado, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Y entonces ella se deslumbró, como le pasa a muchos que van a la iglesia. Se deslumbran por las señales, ¿sí? Por las señales y los prodigios. Entonces, claro, van en busca de los panes y los peces, y cuando los hallan, reciben su bien y se van, o simplemente si no los ven, se retiran. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre discernir espiritualmente y los que disciernen sin el espíritu. Porque ella se daba cuenta que había un Dios detrás de eso que le había dado eso. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti. Pero ella no lo reconocía como su Dios. Entonces ella veía era lo que sus ojos le permitían ver, la sabiduría humana y el
la grandeza del reino, y Salomón lo declaraba que él le había pedido la sabiduría a Dios y Dios le había dado eso, pero ella no veía más allá. ¿Por qué? Porque sus oídos y sus ojos espirituales no estaban abiertos. Hasta ahí Claro. nomás. Mientras ¿Sí? que no se den cuenta que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, están fritos. Nosotros no podemos ver milagros muchas veces, o sea, milagros tangibles, porque vemos milagros, el hecho de que el Señor nos sostenga, el hecho de saber que el Espíritu Santo está con nosotros, del cambio de nuestra vida, de mirar hacia atrás y ver quiénes éramos y ver cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas. Pero nosotros creemos todo el tiempo, creemos en el Señor, porque sabemos, como dice, que tenemos esa fe, la certeza, pero las otras personas no lo ven así. Y por eso dice que para nosotros, para muchos es locura, para nosotros es sabiduría y es vida, porque lo vemos espiritualmente, lo discernimos espiritualmente. Por eso a veces lo que la gente afuera dice, no, es que esto es bueno. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué dice la palabra? Porque nosotros aprendemos a discernir espiritualmente. Porque muchas de las cosas que el mundo hace, al mundo le parecen buenas. La mayoría. ¿Sí se han dado cuenta? El Señor mismo lo dice. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Porque no saben discernir espiritualmente, sino conforme a la carne y conforme a sus concupiscencias. Por eso es que mucha gente también, obviamente, mira, va a la iglesia, conoce intelectualmente al Señor, dice, sí, vea, y ha hecho este milagro, y ha hecho aquel, vea, pues, como los fariseos, pero en su corazón no hay conversión. ¿Por qué? Porque simplemente saben que cuando miran al Señor, están reflejando, es como un espejo, miro mis pecados. Y cuando el Espíritu Santo habita en uno, yo miro mi espejo, que es la palabra, y miro el pecado que hay en mí, que produce el Espíritu Santo arrepentimiento. Y no querer hacer lo que mi corazón quiere y luchar contra lo que mi corazón quiere por hacer la voluntad del Señor. ¿Qué hace la persona que no tiene el Espíritu Santo? Puede leer la palabra, pero su corazón está inclinado hacia otras cosas y se deja arrastrar y se deleita. Y puede conocer al Señor intelectualmente, como tal vez lo hizo la reina de Saba, solamente intelectualmente, pero una conversión, como le dice el Señor a Nicodemo, para conocer al Señor hay que nacer de nuevo, hay que nacer. El Señor tiene que obrar, tiene que hacer morir ese ser que había en nosotros y colocar como si es una simiente incorruptible en nosotros para poder ver el reino del Señor y poder discernir espiritualmente. Pero muy bueno el apunte. ¿Alguna otra hermanita que nos quiera ayudar? ¿Complementar el estudio? O algo que yo no haya visto, porque yo lo vi desde el punto de vista de buscar diligentemente, pero de pronto lo podemos mirar desde otro punto también. Hermana, Cuénteme, hermanita, ahorita. hermana, aunque la reina de Sabá vino solamente a comprobar sobre la fama del rey Salomón, ella aún quedó sorprendida porque era mucho más la sabiduría que él tenía de lo que se decía. Y como dice el versículo 9, que a ella dice así, aunque usted lo leyó, dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerlo en el trono de Israel. Ella igual reconoce que esa sabiduría emanaba de Dios, que Dios le dio esa sabiduría al rey Salomón. Y Amén. por eso que en Mateo 12:42 me parece que nuestro Señor Jesucristo la pone como ejemplo, que siendo ella una reina de origen pagano, ella igual quiso comprobar esa sabiduría que venía de Dios, aunque a lo mejor ella no se haya convertido, pero igual le interesó conocer esa sabiduría que Salomón tenía. Amén. Así es, mi hermanita. Y ella fue diligente, porque viajó,
Claro. trajo semejante cantidad de obsequios para el rey y traía cualquier cantidad de preguntas. Y aparte de eso, Entonces ella era desde su contestada. corazón, ella no se limitó en preguntas y vio que Salomón tenía la sabiduría mucho más de la que ella le habían contado. Ella se quedó corta de todo lo que le habían dicho, era mucho más abundante, porque el Señor hace las cosas así, las hace mucho más abundante de lo que le pedimos muchas veces al Señor. Gracias, hermanita Laurita. Hermanita Maitecita también iba a comentar algo. Sí, es que, bueno, igual escuché el inicio, pero no me podía conectar todavía. Mire, en relación a dónde estaba como contextualizado el tema de la reina de Sabá, nos decía que era en el extremo sudoeste de Arabia. Y en este lugar, en este tiempo, había como un gobierno de monarquía absoluta. Cuando nos hablan de monarquía absoluta, en historia siempre se dice que la monarquía es como el rey que tiene el poder de todo y las decisiones de todo, que nadie a él lo puede aconsejar ni puede haber una votación de por medio. Entonces, en este caso, la reina era quien tenía ese poder de decisión y de discernimiento sobre la ley, sobre las creencias, sobre la economía y sobre lo que ella creía que era bueno para ella y para los habitantes del lugar donde vivía. Y también, como decía nuestra hermanita, en ese lugar, como limita cerca del Mar Rojo, porque es una península. Las penínsulas son como una parte geográfica que es tierra, quedan tres partes a tierra y una que conecta como, o sea, perdón, una parte conecta con tierra y las otras tres partes del continente, por así decirlo, es mar. Entonces, por eso era como un lugar estratégico para el comercio. Por eso se hablaba que esta reina llevaba esos tipos de regalos que eran mercancías preciosas como el oro, el incienso, la mirra, porque el lugar donde quedaba el reino era una península que estaba entre África y Asia. Entonces, por eso limitaba con África, con India, con el Mediterráneo, que eran tierras que se hacía un comercio de estas especies, que era como, por decirlo así, material precioso y de alta calidad y caro y costoso, por así decirlo, en ese tiempo. Y yo creo que hasta el día de hoy son cosas que no pierden su valor incluso. Este lugar permitía que fuera un intercambio de mercancías, ¿cierto? Un lugar estratégico dentro de la geografía y también permitía una conexión entre los reinos. Entonces, yo creo que la reina siempre tuvo contacto con muchas personas que tenían un poder económico y eso aseguraba, entre comillas, que tuvieran un conocimiento mayor de muchos temas. Entonces, yo creo que por eso se llegó a sus oídos el tema de que Salomón era un hombre tan sabio y yo creo que ella como tenía el poder de poder viajar en este caso de grandes distancias, lo quería comprobar por sí misma. Y yo creo que es importante darse cuenta que la reina eh, buscaba ver la sabiduría quizás por sobre las predicciones que muchas veces los reyes tienen como mucha conexión como con los adivinos, quizá ella ya eso no la satisfacía, no la creía, quizás. Entonces, cuando hablamos de sabiduría es como algo mayor a un conocimiento, es cuando la persona, los pensamientos, lo que ella cree, va a una dimensión mayor, cuando el conocimiento se hace parte de uno mismo y lo aplica. Entonces yo creo que eso es lo que ella buscaba, como aprender de esa sabiduría quizás para replicarla o quizás a lo mejor para buscar la forma de que ella también la pudiera tener, pero se dio cuenta que esa sabiduría que tenía Salomón no era una sabiduría que él la había conseguido con estudios, sino que era algo que provenía de Dios. Y yo creo que aunque ella le llevó muchos regalos y quizás tuvieron una conversación, me imagino como muy fructífera, ella se dio cuenta y como decía nuestra hermana Laura, perdón, dijo, o sea, que eso venía de Jehová, de su Dios, de que era bendita las personas que estaban en el lugar y en el reino porque sabían que él iba a gobernar con justicia. Entonces yo creo que también ella era sabia dentro de sí, pero quizás esa sabiduría, como usted dice, hermana, es más terrenal que espiritual, porque
acá, claro, la nombran para que nosotros nos demos cuenta que hay tipos también de conocimientos de Dios, que como usted decía, que a lo mejor hay personas que comprenden la palabra, hay otras personas que la estudian para comprenderla, pero también hay personas que Dios y el Espíritu Santo permiten que vayan más allá y eso lo podamos aplicar. Y yo también me quedo como con el tema de la generosidad de Salomón, porque cuando uno conoce o tiene como a lo mejor mayor estudios o cosas, uno no tiene que ser egoísta. Yo siento que cuando uno es egoísta, el conocimiento se empobrece porque es una forma de aislar al resto. Y yo creo que acá Salomón dio muestra que esa sabiduría era generosa porque en el versículo 3 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. O sea, él no privó a la reina de resolver esas inquietudes que tenía. Y eso solamente porque Dios lo permitió también, porque cuando una persona tiene poder y tiene esa inteligencia, yo creo que a veces hay un dicho que me recuerdo en mi colegio que una vez escuché de una persona que comentó que había ascendido a otro puesto. Dales poder y los conocerás. Entonces, como que yo siento que el poder a veces transforma a las personas, pero acá vemos que Salomón, a pesar de haber tenido todo lo que él quería, él nunca dejó de lado esa sabiduría y de poder ser también generoso en su forma de expresarse hacia el resto. Y yo creo que acá podemos ver que la reina de Saba, a pesar de toda su riqueza, ella igual reconoce el poder de Dios, aunque a lo mejor ella no quería convertirse, solamente quería saciar su a lo mejor curiosidad, y quizá a lo mejor Dios la utilizó para que nosotros nos diéramos cuenta que nosotros tenemos que ser generosos quizás como el rey Salomón, con nuestro conocimiento y sabiduría del Señor. Yo con eso me quedo. Amén. Como cuando Felipe se encuentra con el etíope, ¿no? Que el etíope va, gracias hermanita Maite, el etíope va leyendo y le dice, obviamente Felipe enviado por el Espíritu Santo, y le dice, ¿qué lees? Y estaba leyendo el rollo sobre Isaías, y entonces dice, ¿entiendes? No, sí, que me explique. Entonces es lo mismo, ¿cierto? El Señor también, como muchas gracias Maitecita, muchas veces es eso, es que ese conocimiento hay que compartirlo también, esa generosidad del rey, de Salomón con ella, que es lo que el Señor nos invita también, ¿cierto? Dice que la generosidad que nos muestra en Salomón es una muestra también de esa generosidad de Dios hacia nosotros, ¿cierto? De Dios con toda su sabiduría, con toda su magnificencia, y Él nos escatima con nosotros en enseñarnos y en darnos conocimiento, ¿cierto? Él cada día nos está enseñando de su riqueza. Es una forma también de ver a nuestro Señor en Salomón cómo demuestra esa generosidad tan grande. Y cierto, la reina también iba solamente, ella también conocía, obviamente tenía sabiduría porque era una persona de mundo, era una persona que había recorrido, pero ella quería ir más allá, ella quería ir más allá. Y hay algo bien importante que mencionó Dayanita también, que es la parte con que nosotros nos tenemos también que interiorizar y quedar, que es en Mateo 42, cuando Dayana nos hacía relación cuando la muestra el Señor como ese ejemplo para los creyentes, de una no creyente como busca con diligencia la sabiduría. Desde la Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella viajó tanto y tanto hizo para solo conocer la sabiduría de Salomón. Y he aquí, en este lugar hay mucho más que Salomón. He aquí que nosotras tenemos al Rey de la sabiduría, al Rey de reyes y al Señor de los señores, a nuestro Señor Jesucristo, el Creador de la sabiduría, el omnisciente, el todopoderoso. Y si ella fue dirigente para buscar la sabiduría
de un simple humano, no tan simple porque el Señor lo hizo bastante sabio, pero ser una creación, ¿cómo no tenemos que nosotras ser más diligentes para buscar al dueño de la creación, al dueño de esta sabiduría? Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde de hoy, a ser diligentes en buscar la sabiduría donde la tenemos que buscar, mis hermanas amadas.